está, ya quedó. Sí. Ahí quedó. Y después voy a compartir esta. Y después voy a compartir el de Clinical Trials, Ajá. que es este de acá. Porque el protocolo en el escrito está, híjole, que no, no, de verdad que estoy asombrado. O sea, cada vez me pongo más triste del huachicol de la investigación, ¿eh? Pero de verdad esto está bien triste, bien, bien triste, amigo. Con la Mira, mano a la cintura dan órdenes de gastar dinero en cosas que no están probadas, ¿no? no, mira, ve esto, o sea, por ejemplo, aquí está el proyecto, aquí está Ujú. el protocolo está bien bonito porque el protocolo tiene estos desenlaces. Mira, tiene estos desenlaces secundarios, ¿ya viste? Estatus clínico a los 7, 14, 21, más de 28 días, Ujú. tiempo, todas las causas de mortalidad, o sea, tiene todo. Y en el estudio verde, no muestran nada de eso, o sea, Y nada más tienes el segundo objetivo. Y híjole. seguramente el tamaño de muestra lo calcularon para el primer objetivo, no para el segundo. Entonces ya desde ahí ya estamos fregados. Sí, sí, sí. Creo que sí, no, no, estamos fregados por todos lados, ¿eh? Porque ve la tabla 2x2, la de mortalidad, amigo. Viene Ricardini. La tabla de mortalidad, a 28 días. ¿Me escuchas ahí? Sí, 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 sí. No, 14 pues contra 10. Pero, sí, también. pero, pero no lo hicieron por intención a tratar, aunque ellos habían dicho que se iba a hacer por intención a tratar. Y entonces, por intención a tratar, ahorita te voy a decir cuánto queda el riesgo relativo. El riesgo relativo queda de 1,97, pero para muerte. Ujú. O sea, Sí, a mortalidad. O sea, les va peor. sí, Pues pues sí, digo, no fue significativo a lo mejor, pero ya 10 contra 14 de los que les iniciaron tarde ya les haces un daño bueno, ¿no? claro, claro, claro. O sea, es lo que estás ahí diciendo. ¿Qué onda, Moy? ¿Cómo estás? Aritméticas. Este proceso de estas dos columnas ¿Ah, de esta todavía sigue la investigación competencia? se hace de una manera estratificada. ¿Qué quiere decir estratificado? Se va haciendo Ah, por no, fragmentos, estado por estado, y para cada uno de los grupos de edad de 5 en más 5 años. Entonces, si usted está ahí en la comunidad de su hogar esperando a ver que estos cálculos salgan de manera directa, y usted quiere multiplicar esta proporción por este número para que le salga este número, no le va a salir, como lo dije aquí el 8 de abril. Déjame encontrar la. Sí, no encuentras. Pero bueno. ¿Qué onda, Moy? ¿Cómo estás? Hola, Hola, ojo. Josué. Josué, ¿cómo estás? Bien, hola, bien, Doc. bien. Bien. Qué bueno que Hola, me hayas hola. podido incluir. Bueno, ahora somos poquititos, pero Ajá. tenemos que empezar porque si no, se nos acaba el tiempo, ¿no? Y entonces, Hoy no. bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Y entonces son las 8 de la noche y entonces yo no tengo otra opción porque estoy aquí guardado y entonces no me queda más que dar el aplauso para los que están allá trabajando, ¿no? Para los que están, gracias, gracias José, para los que están dándole duro, ¿no? Para todos los colegas que están de guardia, etcétera, etcétera. Y entonces, el día de hoy, lo que teníamos era el artículo de Remdesivir, que es un medicamento antiviral, y para tratar al COVID-19. Y este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Lo interesante de este artículo, déjenme decirles, que lo más interesante de este artículo es que en los últimos días ha estado una cosa emocionantísima alrededor de él. Lo emocionante alrededor de este medicamento es que ya en las noticias lo tienen clasificado como el medicamento milagro, el medicamento que nos va a salvar del COVID-19. Y entonces, ay, ya lo perdí, discúlpenme amigos, pero ya salió hasta en las noticias, Aristegui y compañía, ya lo están poniendo. Y bueno, pues vamos a analizar a ver si es cierto que la FDA lo aprobó. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a analizar si así como
si así como ronca, duerme este medicamento, ¿no? Y entonces empezaremos por el principio, Moy. ¿Estás por ahí, Moy? ¿No te vemos? Aquí estoy, Doc. Aquí estoy. Gracias. Entonces, Moy, ¿te parece bien si empezamos por el principio? Sí, Claro. empezamos con el tradicional estado basal, maniobra y desenlace. ¿Cuál sería el estado basal? Según el título, serían adultos con enfermedad de COVID-19 severa. Ajá, según, ¿no? Según el Sí. título, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál es la categoría de severa o grave? O sea, ¿qué significa? Pau, ¿cómo estás? Hola, doctor. Buenas. Los sujetos que tienen una saturación menor a 94%, con datos de dificultad respiratoria. Que también es menos del 94%. Yo creo que muchos que vivimos en México, Distrito Federal, ¿no, Ricardo? Tenemos menos del 94, ¿no? Sí, es que los chinos tienen una clasificación de COVID que difiere un poco de la visión occidental, porque nosotros somos, por ejemplo, para SIRA, la clasificación de Berlín, ¿no? Entonces, ya abajo de 200 ya nos empezamos medio a preocupar y abajo de 100 ya consideramos algo severo, ¿no? Y ellos abajo de 200 ya lo consideran severo. ¿Pero Entonces, de saturación o de qué estás hablando? no, de PAFI, de presión de oxígeno contra la presión inspirada. Ah, ok. ¿Y de saturación Es- cuánto dice Berlín? ves que Berlín no sé, creo que no se fija en En la saturación. saturación. Ok, bueno, ellos tienen esa, ¿no? Y entonces aquí rápidamente, ¿cuál sería la maniobra, estimada Pam? Remdesivir. ¿No? ¿Y has oído hablar de eso? ¿Alcanzaste a leer el artículo? No, doctor, no lo alcancé a ver, No. nada más No, no. revisé Tú la parte de resumen. Ok, no te La preocupes. maniobra. Sí, Josué, ¿tú sabes qué es ese medicamento? El remdesivir es un antiviral. Es bueno, se supone que es como una copia de un nucleótido y que se ensambla en el RNA mensajero del coronavirus y evita que se replique, que logre insertarse en el DNA de la célula huésped. Y que además de todo, miren lo que dice aquí abajo, ¿no? Entonces, lo que dice aquí abajo es que sí inhibe a prácticamente todos los antiguos SARS, el del medio oeste, y que ya se ha probado in vitro, pero que jamás se ha probado en vivo, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante. Entonces, es remdesivir contra placebo, ¿sí? Pero el remdesivir no se supone que que no salió al mercado debido a daño renal. A su toxicidad. Y Así hepático, fue. sí. Así fue, estimadísima. Pero ya le están encontrando un nuevo escenario. ¿Y cuál sería el desenlace? ¿Quién más anda por aquí? Raúl Pérez Toledo. ¿Cuál crees tú que podría ser el desenlace de este estudio? ¿Cuál te gustaría que fuera el desenlace de este estudio? Para que tú dijeras, este estudio está bueno. Ricardo, ¿cuál crees tú que sería así tu desenlace soñado? Lo ideal sería sobrevivir 30 días, ¿no? O sea, yo creo que el primero, ¿no? Ya todo lo demás es vanidad, pues lo que quiero no es salvarse. Sí, claro. Sí, o sea, lo primero es que sería que estos pacientes vivan o mueran, ¿no? Ese sería como el desenlace, vivo o muerto, que sería igual una tablita 2x2, ¿no? Y el desenlace tal cual, vivo o muerto, ¿no? Y entonces, espérame tantito, aquí está una, una, una colega. Ahí, ¿te acuerdas del link, estimado Ricardo? Sí, ¿Tienes? te lo voy a mandar ahorita. Sale. Gracias. ¿Me lo mandas por WhatsApp, por favor? Sí. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces este sería el desenlace, ¿no? El desenlace es vivo o muerto, ¿no? Y entonces ahí es donde podríamos nosotros poder entrarle. Pero lo que quiero que vean es cómo en este ensayo clínico tuvieron un montón de desenlaces. Para poder encontrar el montón de desenlaces de ensayos clínicos, la manera de hacerlo es entrando por algo que se llama clinical trials.
en Clinical Trials, lo que está es el protocolo a priori. Entonces, me voy a ir de aquí y me voy a ir a la pantalla de Clinical Trials. Entonces, en la pantalla de Clinical Trials, que está aquí, lo que hicieron ellos fue que antes de empezar el estudio, ellos tenían que subir este estudio, este protocolo a esta página. Y entonces, en esta página, lo que ellos reportaron es cuál era la droga de estudio cuál era la fase de estudio del ensayo clínico. Y además de la fase de estudio, lo que encontraron era cuál eran las dosis que se estaban administrando. Además de eso, aquí están los desenlaces. Y esto es lo que estaba diciendo Ricardo. Y entonces, Josué, ¿nos podrías ayudar a leer el desenlace primario? Por favor. Primary outcome measures. Time to clinical improvement. En español, porque estamos intentando traducirlo a los colegas. Ok, perdón. Por favor. Dice tiempo de mejora clínica. Tiempo de mejora clínica. Entonces, ellos intentan hacer, en primer lugar, un estudio que le llamaremos hoy en día de supervivencia. Entonces, el primer desenlace es tiempo a sobrevivir. Gloria, ¿nos podrías ayudar leyendo cuáles son los desenlaces secundarios del medicamento? Ahí voy. Ah. No te preocupes. No te preocupes, Sofi, en lo que te conectas. No veo la pantalla porque la tengo chiquita, pero ahorita déjame lo pongo y la siguiente te ayudo. Dame un segundito. Estamos igualitos. ¿Quiere que le ayude con eso? Sí. Todas las causas de mortalidad, duración en días de la ventilación mecánica, duración en días de la oxigenación por membrana extracorpórea, duración en días de suplemento de oxígeno, tiempo de estancia hospitalaria en días, tiempo de prueba negativa, de negatividad del virus. No entiendo esa parte. Es el tiempo que se establece. Dice tiempo. Tiempo a alta. No, el número 8. El número 8, perdón. Sí. De la prueba de PCR hasta se haga negativa. Tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, tú planteas que desde que está el virus y está en viremia completamente el sujeto, tiene la cantidad de virus alto, la concentración de virus muy alto, y después cómo va disminuyendo. Y entonces, es un estudio muy interesante y, pues bueno, vamos a ver qué fue lo que salió a partir de todo esto, ¿no? Entonces, ahora, ya somos más, qué buena onda. Gloria, espero que ya tengas tu micrófono porque nos ayudaría. Ya tengo, nada más que no, o sea, te veo a ti, no veo el estudio. Qué mala onda. Sofi, bienvenida. No tienes Aide Pérez Wolf, qué buena onda. ¿Sí Hola, buenas noches. Sí, qué gusto. Hace muchísimos años que no te veía y sigo sin verte porque no apareces. Ojalá te pueda ver. Gloria, ¿ya viste la pantalla? Ya. Ya. Ok, entonces esos eran los objetivos iniciales y lo que decidieron hacer es un estudio, pero no sabemos todavía qué tipo de estudio. Gloria Huerta, ¿nos podrías ayudar qué tipo de estudio en metodología decidieron hacer estos sujetos? Sí, es un doble ciego, controlado placebo, aleatorizado, multicéntrico, en 10 hospitales de Hubei, China. Perfecto. ¿Qué significaría que sea doble ciego? ¿Qué te hace pensar que sea doble ciego? ¿Qué les parece si le preguntamos a alguien que sea de neurólogo pediatra? Sí, un neurólogo pediatra que nos diga qué significa que es doble ciego. Andrei. Si no, Andrei. Sofi, ¿nos puedes ayudar qué es un doble ciego? Sí, claro. La definición de doble cegadura implica que el paciente no sabe que recibe cuál de las intervenciones recibe. Y la segunda cegadura es que también el clínico debería de no saber, o quien diseña la intervención no debería de saber a quién le toca X o Y tratamiento. Fíjate muy bien, Sofi, perfecta, la definición fue muy buena, pero fíjate que en el Clinical Trials de este estudio,
¿sí? En ese Clinical Trials difiere un poquito del diseño de estudio que está propuesto en el artículo, y aquí dice que el enmascaramiento es cuádruple. ¿Ya viste? ¿Puedes leer donde dice cuádruple? ¿Sí? Sí, Entonces, donde dice diseño del estudio. Ajá. Más que... El enmascaramiento. Dice que fue el participante, Claro. el clínico, Sí. el investigador y el asesor, el asesor de los desenlaces, o sea, quien analizó los datos, ¿no? Está genial, ¿no? Ese tipo de estudios que es un cuádruple ciego, entonces, Sí. o este también es llamado double dummy, donde aparentemente nadie sabe qué es lo que está pasando en el estudio, ¿no? Entonces aquí vean cómo empieza a variar un poco de lo que está escrito en Clinical Trials y lo que está publicado en la revista. Pero bueno, doble ciego podríamos decir que es suficiente, en donde el investigador no sabe qué es lo que tiene, qué es lo que se le está dando. El paciente obviamente está intubado y está muy grave, tampoco sabe. Y bueno, los que están recabando la información tampoco saben. Entonces ahí podríamos tener que es un buen estudio, ¿no? Y que, bueno, se probaron las dosis que ya habíamos platicado. Y entonces, finalmente, vamos a analizar rápidamente, si quieren, ustedes ya leerán cuál es la justificación del estudio. Lo que yo les quiero mostrar aquí es qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces, lo que pasó es que había 255 participantes, se fueron excluyendo algunos pacientes, ¿sí? Y quedaron algunos analizados, iban saliendo, 155 quedaron hasta incluidos en el estudio por protocolo, y lo que ellos narran es que 158 y 79 fueron integrados en el estudio de intención a tratar. Estimadísimo Andrei, ¿qué demonios es esto de intención a tratar? Porque yo no entiendo qué es eso de intención a tratar y por protocolo. Yo ya no lo entiendo. Pero tú que estás estudiando la maestría, yo creo que sí le debes de entender. ¿Qué es intención a tratar? Análisis de intención a tratar. El conjunto de sujetos que se reclutan de inicio y que tienen todos los criterios de inclusión, que no tienen elementos de eliminación. Cuando se eliminan sujetos por criterios de eliminación, pues se denominan por protocolo, o sea, son como los máximos ideales, ¿no? O a conveniencia del investigador. Bueno, del objetivo de la investigación más bien. La intención a tratar es el primer grupo reclutado por criterios de inclusión. Fíjate que los criterios de inclusión son los que están aquí arriba. Los que dice aquí screening. Screened. Esos son los que tenían los criterios de inclusión, los que cumplieron los criterios de inclusión. Después salieron algunos por elegibilidad y aquí fueron aleatorizados. Aquí se hace la aleatorización, exactamente aquí. Exactamente aquí. ¿Sí ves? Aquí se hace la aleatorización. ¿Sí? Aquí se aleatoriza. Y a partir de ahí empiezan a contar los pacientes. ¿Por qué? Aquí empieza a contar todo. Aquí empieza el diseño del estudio. Y este análisis es el que se hace el análisis de intención a tratar. Y en el análisis de intención a tratar, lo que intenta hacer son todas estas características que tienen el estudio, que puede no atribuirse al medicamento, pero que se tiene que analizar porque, híjole, meterle un medicamento puede hacer que se tape una vena y no sea el medicamento, sino sea la viscosidad. Y entonces, solamente los que concluyeron con todo el estudio, se hace el análisis por protocolo. ¿Sí? Entonces, tengo dos análisis, que es intención a tratar y por protocolo. Los clínicos, lo que nos interesa es intención a tratar. Carolina Consejo, qué gusto que estés aquí con nosotros, no lo puedo creer. No lo Aunque puedo es un ratito. creer. De la Coordinación de Educación en Salud, empiezan a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces, ya que sabemos que tenemos dos tipos de análisis, uno por intención a tratar y otro por protocolo, vamos a intentar a ver cuáles fueron los resultados, los principales resultados.
Y los principales resultados vienen en esta tabla. Que sería la tabla número 2. Perdón que lo pase tan rápido, pero seguramente todos ustedes ya leyeron el artículo, ¿no? Y entonces, es esta la más importante. En donde habíamos dicho, tenemos dos grupos, el grupo del medicamento Remdesivir contra placebo, y vemos la mortalidad de más del 10 días y 14% contra 10%. Pero si nosotros hacemos el análisis de intención a tratar, Moy, ¿cómo haríamos esta tabla de 2x2? ¿Me podrías ayudar para hacer la tabla de 2x2 de este estudio, Moy? Sí. ¿Sí? ¿Cómo haríamos la tabla de 2x2 en un análisis de intención por intención a tratar de este estudio? ¿Cuál sería el primer paso? Pues el primer paso sería registrar en la casilla A. Bueno, primero identificar las columnas y las filas. En las columnas siempre va el desenlace. Ok. En este caso el desenlace sería la mortalidad a 28 días. Ok, entonces no quieres a los vivos, prefieres analizar a los muertos. Entonces tú estás muy bien. Entonces vamos a analizar a los muertos. Vamos a revisar a los muertos, dijeran en Ecatepec. No le entendieron al chiste, pero bueno, después ya van a ver por qué. Sí, yo sí, fue muy triste. Yo sí, qué malo. Un chistoretazo. O sea, sí, estuvo muy bueno, la verdad. Gracias, gracias. Muy bien, aquí está muerto y vivo, Andrei. Y entonces aquí, después en la anatomía de la tabla de 2x2, tengo que va en las filas. La exposición, la intervención. En este caso, el medicamento en la parte de arriba, Remdesivir. Y en la otra fila, ¿qué va? El placebo, ¿no? El placebo. ¿Cuál? El placebo, ¿no? Y que la definición de placebo ya se la sabe, ¿no? ¿Cuál es la definición de placebo, estimado Raúl Pérez Toledo? O Carolina Consejo. Sí, Carolina Consejo, que es una súper... Yo estoy de oyente el día de hoy, Rodolfo. Ah, ok. Aide Pérez Wolf, ¿cuál sería la definición de placebo? Un medicamento con las mismísimas características, o sea, igualitas. Las mismas características del medicamento, ese es un placebo, ¿ok? Y entonces, ahora sí, ¿cuántos pacientes ingresaron al grupo de Remdesivir? Muy. En total fueron 158 sujetos. Claro. Andrei, ese es el análisis por intención a tratar. ¿Se entiende? Aquí, por protocolo, solamente pusieron 84. Pero si yo quiero hacer el análisis de intención a tratar, tengo que meter todos los que entraron al grupo. ¿Sí? Que se fueron perdiendo por otras cosas, no importa. Yo lo que quiero es ese denominador. Justo como lo estaba diciendo hoy en su conferencia, el doctor López-Gatell, ¿no? Y en el placebo, estimada Aide Pérez Wolf, Aidecita, ¿no? 78. 78. Aquí están, aquí arriba. Ok. Gitamin. Mande. Y ahora dime, ¿cuántos murieron en el grupo de Remdesivir? 103. No. No, ups. Aquí está. Día 8, mortalidad. Tardía, 12. ¿Ok? 12 murieron al final. Y entonces 12 menos 158, ¿cuánto es? 146. Eso es todo. Tenemos una matemática con Pau. 146. Pero habría que incluir los de la etapa temprana también, ¿no? Que son 8 más. Fíjate que aquí los de la tardía ya están incluidos. Son 8 más 4 que se murieron después. Son 12. ¿Ya viste, Sofi? Sí, o sea, los tardíos ya incluyen a los tempranos. Eso. ¿Sí? Ay, no es cierto, ¿verdad? No incluyen a los tempranos. Vamos a incluirlos. Entonces serían 8 más 12 serían 20. 20 menos 158 serían 138. 38.
Y luego abajo, si incluimos a los que se murieron temprano y los que se incluyeron tardíamente, aquí serían 7 más. 7 más 3. Son 10. Eso. Son 10 clientes aquí. Y 68. 68, ¿no? En el otro. Casi queda 69, que me encanta ese número. Es el cabalista, ¿no? Sí, le voy a poner aquí 69, no, 68. 68. Ok, Moy, ¿qué análisis tendría que hacer aquí? Andrei, por favor, dime, ¿qué análisis tengo que hacer aquí? Andrei. ¿Qué análisis? De relevancia clínica. Pues estimar el OR. No, si es un ensayo clínico. Según yo es número MRR, necesario, ¿no? Número necesario a tratar. Riesgo relativo. Riesgo relativo. Vamos a calcular el riesgo relativo. Entonces, no lo voy a hacer. Lo único que tengo que hacer es 20 entre 158 y 10 entre 78, que sería la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Andrei, por favor. Pero es que tengo la duda respecto al número de mortalidad. Sí. La sumatoria en placebo es 10 en efecto de mortalidad, pero en remdesivir es 20, pero arriba tiene 22. Entonces no sé si eso es una sumatoria que después se divide en dos categorías o estos dos de mortalidad al día 28, ¿dónde quedan? Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y era el proyecto inicial, era el desenlace inicial. Entonces le dejamos ahí en 22. ¿Ok? Entonces aquí si es 22, le bajamos aquí 2. No, yo no entendí por qué. Porque Sí, yo tampoco. Fíjate que el desenlace inicial en Clinical Trials, el objetivo inicial era mortalidad a 28 días. Y en la mortalidad a 28 días, ellos tienen aquí que murieron 22 y 10 acá. En mortalidad temprana, menos de 10 sujetos, murieron 8. Y tardíos murieron 12. 12 más 8 dan 20. Pero seguramente hay ahí por ahí algún otro que se les perdió. ¿Cómo que se les perdió? Sí. Sí, claro, porque aquí habíamos dicho que en el análisis por protocolo no se incluyeron a los 158 pacientes, sino que hubieron pérdidas en el camino. Por ejemplo, aquí, algunos que cambiaron de grupo, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer el análisis por intención a tratar, lo que haces es que tomas, ni modo, el número que estás, el número con el que iniciaste. Este es el análisis que se llama por intención a tratar. Intention to treat analysis. ¿Sí queda claro, Sofía? Sí, gracias. Sí. Sí. ¿Sí, Gloria? Sí, perfecto. Sí. Ya se nos durmió Gloria, qué mala onda. Y Aide Pérez Wolf no quiere. Nada más que y él, tengo que abrir el micrófono y me tarda. Glory, ¿qué crees que ella está ahí de Cita Pérez Wolf, que es una gran residente? Qué lástima que no nos deja verla en la pantalla para recordarnos, pero ni modo, así es la vida. ¿Quién? ¿Yo no los dejo ver en la pantalla o ella? Ella, a ti ya te vemos todo el tiempo en la pantalla. Ahí. Bueno, ahora sí, Moy, ¿me puedes decir cuánto es el riesgo relativo? Que es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados. ¿Cuánto salió? 1.08. 1.08. Pues nada, ¿no? ¿Y el intervalo de confianza? Ese no lo tengo. ¿No lo sacaste con la calculadora? No lo había hecho a mano. Bueno, 1.96. 0.54. 0.54. A 2.17. A 2.17. Entonces, ¿qué significa esto, estimado Raúl Pérez Toledo? Última llamada. Raúl Pérez Toledo. Sofi, ¿qué significa este intervalo de confianza? Perdón, me tardo también en prender el micrófono. Eso. Pues está para llegar al punto de atravesar la... No es significativo. El 1, exacto, no es significativo en pocas palabras, pero es tan amplio como 0.54 a 2.17. Qué bueno que lo dijiste así tal cual. O sea, es tan amplio el intervalo de confianza que es, aunque incrementáramos el tamaño de muestra,
esto verdaderamente no muestra que haya algún beneficio para mortalidad. El síndrome de la chimoltrufia. El síndrome de la chimoltrufia, ¿no? El de la chimoltrufia, así como que él digo una cosa, como que puede servir, como que puede no servirle. Como así, como que no. Como que sí, como que no. Nada más pensando, ¿como cuánto cuesta el medicamento? ¿Tú sabes cuánto va a costar, Gloria Huerta? No, la verdad es que no tengo idea, pero seguramente no es barato. O sea, si es o sea, normalmente esos medicamentos en el momento que salen no están abajo de 20,000 pesos un mes, ¿no? Y eso es el más barato de todos, ¿no? Híjole. Entonces, imagínense eso, imagínense ese medicamento que no tiene ninguna utilidad. Hoy lo que quiero que evaluemos es estos estudios que se llama de supervivencia. Los estudios de supervivencia, en este caso, en donde arranca, es que todos los pacientes estaban enfermos, es decir, el 0% habían mejorado. Y lo que quiere hacer esta curva de supervivencia es evaluar el tiempo a mejoría. Y entonces aquí vemos, bueno, pues aquí vemos los dos colores, el rojo y el azul. ¿Y qué es lo que nos dice este color rojo y este azul, estimado Ricardo Berea? Bueno, antes quería desilusionarlos porque dice que todavía no hay un precio, pero se estima que más o menos va a costar como 90,000 pesos cada tratamiento. Uf. Qué chulada. Y además de todo, como ya salió en las noticias de que sí sirve, ¿se imaginan? ¿No? Ahorita el precio en el mercado, bueno, no hay un mercado en realidad porque solamente se vende para fines de investigación y el precio es de $850. Santo Cristo milagroso, ¿no? Cuando todavía no se ha visto ni siquiera una mejoría cercana. Ahora vamos a evaluar rápidamente qué es una curva de supervivencia. Entonces, en esta curva de supervivencia, lo que vemos es que se marca el tiempo a mejoría. Y este tiempo a mejoría se hace intentando ver cuánto mejoran el 50% de los pacientes. Aquí tengo una mejoría del 0% al 100% aquí arriba. Entonces, yo quiero saber cuánto mejora el 100% de los pacientes, el 50% de los pacientes. Y entonces, primero tendría a cuánto tiempo se da esta mejoría, estimado Ricardo Berea. Pues la marca ahí está en el 50%. Sí. Y la línea roja estamos hablando del medicamento que es el Remdesivir. Y en teoría pues sería como los 19, 18 días, ¿no? Es que no veo el número. 21 días. No veo. Más o menos como los 21 días. Ahí puse yo una, ¿no? ¿Y el otro medicamento? El control es como unos 3 días después, ¿no? Más o menos. 23. A los 23, ¿no? A los 23, ahí. Eso sería la diferencia entre uno y otro. En 2 días de mejoría y para gastarse toda esa cantidad de dinero. Sin embargo, cuando se hacen los análisis, entonces lo que se calcula mediante una cosa que se llama riesgos proporcionales de Cox, se calcula esto que se llama hazard ratio. ¿Qué demonios es un hazard ratio, estimado Andrei? No vi que tenías la mano arriba, perdona. Sí. ¿Qué es un hazard ratio? Bueno, en nuestro español caico lo aprendemos como el híbrido de riesgo, ¿no? Y a fin de cuentas es una razón de riesgos, pero se llama híbrido porque no es solo el estar expuesto o no como característica, sino el tiempo como componente de esa proporción. El hazard ratio digamos, equivalente entre numerador y denominador sería de 1. El grupo expuesto, en este caso, Remdesivir versus control, fueran equivalentes. 1.23 está muy cerca de la nulidad, que es 1, ¿no? Esas dos proporciones en tiempo y exposición son casi iguales. Y bueno, gráficamente también se demuestra, ¿no? Sí, que no hay diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Y bueno, considerando el intervalo de confianza, hay un momento en el que definitivamente son iguales, ¿no? Nunca son significativas las diferencias. No es, y este es mucho más laxo. El híbrido de riesgo, ¿no, André? Es muchísimo más laxo. Entonces, lo que es más rudo es un riesgo relativo que ya vimos que no funciona. Y que es más laxo, a pesar de que es más laxo porque tiene el tiempo persona, tampoco jalan, ni funciona, ni pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces,
Ahora, lo que me gustaría saber es si conocen cuál es la anatomía de la curva de supervivencia. ¿Qué significa esto de Cumulative Improvement Rate? Estimada Pam. ¿El índice acumulativo de mejora? Ajá. ¿Algo así? ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué va ahí? En este eje, en el eje de las yes. El desenlace. No, no sé. Claro, es el desenlace. Es el Sí, el porcentaje de mejoría. Este es el desenlace, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente no todos sobreviven, no todos llegan a mejorar. O sea, hay una tasa de mortalidad no tan alta. En el artículo anterior vimos que la tasa de mortalidad en los pacientes que eran intubados era de un 80%. Aquí quizás no es tan alta. ¿Por qué creen que no sea tan alta esta mortalidad? Porque ¿se acuerdan que en el artículo anterior habíamos visto que los pacientes que los pacientes que eran intubados se morían casi todos, ¿no? El 80%. Y aquí parece que no se mueren. Es porque en este estudio agarraron personas que no estaban con COVID severo, o bueno, que no estaban intubadas. Lo comentan hasta abajo. Eso yo creo que es una de las cuestiones más importantes. ¿Qué tipo de sesgo es ese? Que no estén intubados y que no estén tan graves, como se puede ver en esta escala. Pues empezando porque es de selección, ¿no? Andrei, venga. Podría parecer de selección, sin embargo, creo que considerando la historia natural de la enfermedad, hay una época en la que uno puede incidir en la replicación viral. Digo, aquí está Gloria Huerta también para ilustrarnos, pero es que en el momento de la mayor gravedad, no necesariamente, creo, es el mejor momento para utilizar un antiviral para mejorar al paciente. No lo sé, creo que tiene que ver con el momento de la historia natural. O sea, sí podría parecer un sesgo de selección. Hay que incluir a todos los sujetos en todos los espectros posibles de la enfermedad. Pero es que no todo el tiempo es posible, para beneficio del paciente, que un antiviral sea la intervención terapéutica. Ok, pero ¿qué les parece que analicemos el título? Y el título dice no, severo. Severo. Ya valió. Valió. Me retracto. Sí. Entonces esta parte es bien interesante, porque si dice severo, ¿qué es en español? ¿Qué significaría en español, estimadísimo? Alguien que sea de un comité de ética. Si en el comité de ética te dice, voy a hacer un estudio en pacientes con COVID severo, ¿qué es lo que esperas que sea? Que sean los criterios de inclusión. No hay una selección justa de los pacientes, definitivamente. Ricardo. Pero es lo que les comentaba de que, o sea, para los chinos, en la clasificación china, en la CDC china, o sea, el nivel de severidad, o sea, ellos ya marcan severo cuando apenas van bajando de 200 en la relación de oxígeno sanguíneo contra lo que están recibiendo de presión inspirada. Y acá realmente lo grave o severo es cuando están en 100 o menos, ¿no? Entonces, la verdad es que no necesariamente refleja nuestra situación, porque pues muchos que están así con las categorías de severo, digamos, usando la clasificación china, aquí estarían con puntas nasales nada más, ¿no? Exacto. Entonces, esa palabra severo le queda muy grande, ¿no? La verdad es que por clasificación, estimadísima Glory, por clasificación, estos no son severos, ¿no? No sé qué piensas tú. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Andrei, ¿no? O sea, si tienes una mortalidad tan alta, estaba tratando de ver en línea de tiempo cuál era primero y cuál era segundo, ¿no? Pero si ya tienes una mortalidad tan alta cuando están intubados, a mí lo que se me ocurre es que decidieron hacerlo previo a que se requiera en la gravedad que ellos hayan definido. Porque sí, o sea... Sí, yo te entiendo, pero si tú haces un artículo y el artículo le pones que tu objetivo es evaluar a los COVID severos, ¿qué opinas de la mitad del camino? Creo que los severos son los que, o sea, en mi mente sería los que se van a, o sea, los que están activados, pero también habrá que ver cómo definieron ellos el caso y por qué, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer
o sea, la definición de severo según mi protocolo, ¿no? ¿Y Entonces, la definición internacional de COVID severo cuál sería? es que es severo y crítico, ¿no? O sea, como se están clasificando es grave y crítico, ¿no? Entonces, todos los críticos entran en intubación, los graves no necesariamente tienen que ver con saturación, con elevación de HL, con elevación de dímero D, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tiene que ver con esto de si ya los metes críticos, pues ya no hay mucho que hacerlos porque ya sabes que se van a morir si los intubas, ¿no? Bueno, Entonces, ok, entonces, Sofi, con todo esto que se acaba de decir, en donde ve todas las particularidades que hay alrededor de estos pacientes, que tanto de creatinina, de lactato, de creatinina sérica, con todas las categorías del Warning National Early Score, en donde se ve que los pacientes no son iguales, es decir, hay unos que requieren fundas nasales de alto flujo y hay otros que requieren intubación como tal, ¿sí? Incluso hasta ventilación con membrana extracorpórea. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el sesgo que tendría este estudio? Sería de análisis. ¿Sería de análisis? No, porque se hizo análisis por intención a tratar y por protocolo. Pues sería de selección, claramente, ¿no? ¿De selección? No sé, eso es lo que decía Sofi. Yo creo que estratificación pronóstica, ¿no? Yo creo que es de estratificación pronóstica. O sea, Sí. entonces quiere decir que metieron a pacientes de distintas severidades. Sí. Unos que se podían salvar, mira los que se salvaron a 4 días, mejoraron. ¿No? Y otros que no se salvaron. Entonces tienes como que esos dos grupos, ¿no? Entonces, Aquí está el como... sesgo que yo diría sería el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Sí, Pau, perdóname, te quité la palabra. Pienso que ese artículo está bastante complicado. Creo que lo hicieron demasiado al vapor, se podría decir, porque tiene muchas cosas. Porque si los pacientes, dice primero el título, o sea, es COVID severo y no son COVID severo, ¿cómo clasifican el COVID severo? A lo mejor como dice el doctor que, no sé cómo se llama, pero el que comentó del 200 y 100, tendrían que estar. Nosotros... Ricardo Berea, nada más y nada menos, es el jefe de ética del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mucho gusto, doctor. Es que no me memorizo los nombres. Sí. Entonces, no sé, es que estaba difícil salvar los resultados porque se tendría que hacer un análisis multivariado separando a los pacientes de acuerdo a la severidad para saber qué pacientes mejoraron por la intervención o qué pacientes iban a tener un desenlace, o sea, una resolución como desenlace. Ok, Moy, adelante. Sí, de hecho, desde la tabla 1, concordando con lo que comentan, se perciben algunas diferencias entre los grupos. Tabla 1. Sí, voy a la tabla 1. Y ellos no mencionan al final de la tabla si hubo diferencia significativa entre los grupos, aunque en algunos apartados parecería que sí existe. Por ejemplo, la fiebre o algunas características que pueden influir sobre la estratificación pronóstica y que, como comentaron anterior, requeriría un análisis multivariado a pesar de la aleatorización. Yo insisto que el sesgo que yo creo que está aquí es el de susceptibilidad pronóstica. Vean cómo en susceptibilidad pronóstica tengo pacientes con hipertensión, tengo pacientes con diabetes y sin ninguna de las condiciones. ¿Sí? Entonces, tengo pacientes de distintos grados de afección. Entran pacientes sin fiebre, ¿no? La media es de pacientes sin fiebre, ¿no? Y entonces no están tan mal, o sea, metieron pacientes que no están tan gravemente enfermos, ¿no? Y entonces, bueno, pero a pesar de eso, lo que quería trabajar ahorita es esta curva de desenlace, ¿no? De esta curva de supervivencia, no sobrevida, supervivencia. Y entonces en esta curva de supervivencia lo que vemos aquí es mejoría y aquí abajo está el tiempo, ¿no? Como tal. Entonces, lo que vamos haciendo es que cada vez que un paciente mejora,
es una subidita. Yo sé que esta curva es una curva analizada por algo que se llama riesgos proporcionales de Cox. ¿Por qué sé eso, Andrei? ¿Por qué sé que esta curva es una curva graficada como de riesgos proporcionales de Cox? ¿Cómo sé eso? ¿Por qué no es una curva de Kaplan y Meier? Que no muestra las censuras. Sí, Andrei, exactamente. Entonces, no muestra a los pacientes censurados, que serían unas rayitas que están aquí puestas, y aquí no los muestra. Es decir, entonces fue teniendo pérdidas alrededor del tiempo, pero no los muestra, ¿no? Entonces muestra los riesgos proporcionales de Cox sin mostrar para nada este análisis bivariado inicial y después el análisis multivariado que Pau nos quería mostrar, ¿no? Entonces vean cómo hasta en el análisis se empieza a ver ahí un poquito de problemas. Y vean que sí que hay, datos censurados, por lo menos en el grupo de Remdesivir, ¿no? Y bueno, pues ya que tenemos todas estas cosas y analizamos un poquito más, no hay duda sobre la curva de supervivencia. ¿Queda claro? Aquí van del 0 al 100 la mejoría y acá va el tiempo total, ¿no? ¿Hasta aquí va bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente gráfico. ¿Este gráfico qué es? ¿Cómo se llama este gráfico? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos quiere decir cómo se llama este gráfico? Un polígono de frecuencias, ¿no? Polígono de frecuencias, podría ser, sí. Pero solo que los polígonos de frecuencia van desde aquí hasta acá. Este tiene este punto y estos bigotes. Vamos a ver qué representa ese punto y esos bigotes. ¿Les parece bien? Bien. ¿Qué representa? Cuantificación de la carga viral. ¿Y qué tipo de distribución tiene? Sí. Ya no veo. ¿Ya lo viste? Pues no, o sea, ¿No? no es No es normal. No es normal. Tendría que serlo, Es una y es distribución. que esos son los datos que quieren utilizar. No seamos quisquillosos. Pensemos que es media y error estandarizado, ¿no? Bueno. No seamos quisquillosos. ¿Alguien se sabe la fórmula del intervalo de confianza del 95%? Porque el intervalo de confianza del 95% sería, para este grupo, sería lo ideal para hacer el gráfico. ¿Sí se entiende por qué se requiere el intervalo de confianza del 95 en lugar de los errores estandarizados? ¿Andrei? ¿Sofi? ¿Por qué prefiero yo que los bigotes sean intervalos de confianza del 95%? Pam. Bueno, se prefiere porque con los intervalos de confianza del 95%, yo puedo tener la evaluación del azar aquí adentro. Ricardo, adelante. Sí, Ricardini. No, les mandé ahí al post de Facebook. Sí. La liga para que vean la clasificación que usan los chinos de COVID. Perfecto. Bueno, entonces, el intervalo de confianza del 95% es igual a la media más menos, además lo voy a poner aquí, ¿no? Más menos que zeta de alfa. 1.96. Zeta de alfa, que en realidad es igual a 1. El error estándar. Zeta de alfa. Multiplicado por el error estandarizado. Por el error estandarizado. Entonces, esta es la fórmula que utiliza Marce, pero el resto de los mortales utilizamos la media. El error estandarizado. Más menos 2. 2 veces el error estandarizado. Más menos 2 veces el error estandarizado, que sería prácticamente igual que utilizar. Entonces, cuando pongo más menos 2 veces el error estandarizado, estas diferencias, que pareciera que aquí hay una diferencia, no debe de existir, porque es lo doble de esto. ¿Se entiende? Aquí solamente está mostrando un error estandarizado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Aquí pareciera que hay diferencia, ¿cierto? ¿Andrei? ¿No? De la carga viral. A que la carga viral aquí en el grupo de Remdesivir es mejor aquí en el día 3 que el placebo.
Sin embargo, si hago bien el gráfico, para poder hacer los análisis estadísticos, entonces tendría que hacerlo del doble. En lugar de que sea de ese tamaño, tendría que ser del doble. Y entonces ya estaría tocando el intervalo de confianza. Ay, fíjense. Ya estaría tocando el intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? He aquí por qué es tan importante el entender qué demonios son estas tablas. ¿Qué Perdón, demonios por son eso estos tendría que gráficos? ser de cajas y bigotes, ¿no? Porque distrae mucho ese polígono, no tiene nada que hacer ahí. Entonces. Yo creo que no tiene nada que hacer, aunque podríamos decir que si tiene distribución normal la carga viral, sí pudiera utilizar este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, en este tipo de gráficos, lo que está quisquilloso es que tomaron al día 1, tomaron tomaron la muestra, al día 3 tomaron la muestra, al día 5, al día 7 y así en adelante, y ellos asumen una diferencia entre los grupos. Ellos asumen que hay una disminución en la carga viral. ¿Sí? Entonces, estas rayas que están aquí intermedias es una asunción, están asumiendo que eso pasa. Pero lo que es real son las comparaciones entre los dos grupos y lo que vemos es que no hay diferencias entre el grupo de las cargas virales de uno y otro grupo. Es decir, esto que nosotros pensábamos que era un medicamento que podría disminuir la carga viral, no la baja, ¿no? No hay una disminución de la carga viral medida por PCR de tipo cuantitativo. Y el error que tienen es que solamente marcan un error estandarizado cuando deberían de marcar el intervalo de confianza del 95%. Y ahora, ya para irnos, estimadísima, ¿nos quieres ayudar a leer las conclusiones? Carolina Consejo, si nos pudieras, ya sé que estás de oyente, pero las conclusiones in summary, ¿nos podrías Gracias. ayudar? ¿Sí? Déjame, porque como estamos en el iPhone, a ver si alcanzo a leer con mi miopía. Dice, en suma, bueno, en inglés o en español, como guste. En español, por favor, porque esto es para todos Dice, los mexicanos. en suma, encontramos que este régimen de dosis de remdesivir intravenoso fue adecuadamente tolerado, pero no nos provió de un efecto clínico o un intervalo en pacientes verdaderamente o gravemente enfermos con COVID-19. Punto. Sin embargo, ¿Podemos dejarlo ahí? Hasta aquí, okay. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no, Moy? Hasta este punto, o sea, lo que dice el artículo es real, ¿cierto? Así es. Sí, reporta lo que se encontró. Se reporta lo que se encontró, todo va bien. Tomando en cuenta que no nos aclaran si sus pacientes son seriamente graves, ¿no? Exactamente, o sea, que en realidad son los graves a la China, ¿no? Ahí, nada más, porque sí, o sea, es que la clasificación China es muy clara en el mundo. Y estos sí son severamente graves, pero no críticos. No críticos, ok. Esa es una muy buena, muchísimas gracias, Glory. Entonces, ¿pero sí estás de acuerdo con esa conclusión? Sí, completamente. Completamente. ¿Pero qué creen? Que lo que viene después es increíble. Caro, sigue adelante. Dice, sin embargo, no pudimos excluir de forma diferencias clínicamente significativas y encontramos reducciones numéricas en algunos patrones clínicos. Parámetros clínicos, sí. Parámetros clínicos. Dice, algunos estudios que actualmente se realizan con muestras mucho más amplias continuarán dándonos información para nuestro mejor entendimiento del efecto del remdesivir en COVID-19. Se requieren estrategias, más aún, las estrategias para poder potencializar la potencia antiviral de remdesivir, ejemplo, dosis, regímenes de dosis más elevados, combinados con otros antivirales o SARS-CoV-2, anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, y para mitigar las respuestas inmunopatológicas del huésped, contribuyendo a la severidad del COVID.
Ejemplo, inhibidores de interleucina 6, interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa, requieren estudios rigurosos en pacientes con COVID severo y nada más. Ok, entonces, ¿cuál es tu opinión, Caro? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este apartado de los artículos, en donde son las conclusiones? En pero general, creo que es una salida, cuando no tenemos un diseño, creo, adecuado, que los propios investigadores, me imagino que se habrán dado cuenta y la forma en la cual presentan muy, como decían, al vapor sus resultados, es una fácil salida para decir, bueno, esto se toma como un conocimiento emergente y se requiere de más información a través de otro tipo de estudios y eso salva un poco el hecho de quien lo lee, cómo lo va a interpretar, o sea que no lo debe de tomar como una guía o una indicación, dado que se requieren otros estudios, pero siempre cuando encontramos este tipo de declaraciones finales, también hay que ver pues que pueden ser una forma de salida fácil al que no se hizo con rigurosidad previamente con la muestra pequeña que se tuviera para darle el valor que tiene, ¿no? Entonces creo que es correcto que se diga que se requieren más estudios, pero yo entiendo que ya después de escuchar el análisis que han hecho, creo que lo que está haciendo es un poco buscar una salida fácil al hecho de no concluir las debilidades como tal del estudio y que pues encontraron que, bueno, más bien que no presentan de forma adecuada los resultados. No sé si por ahí va. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el estudio fue bien hecho, fue un estudio aleatorizado, cuádruple ciego, lo metieron a clinical trials, estuvo bien aleatorizado, con seguimiento adecuado. Quizás el tamaño de muestra no es lo que ellos querían, porque ellos querían llegar a 350 pacientes. Sin embargo, no veo ni cerca que vaya a haber resultados que sean ni cercanos a que sean estadísticamente significativos o clínicamente significativos. Es decir, ni siquiera estamos como que en estos niveles en donde pudiéramos encontrar que hay una tendencia a que los estudios pudieran ayudarlos. Entonces, a mí me parece que lo que tengo ahí señalado en negro es lo real y lo de abajo es, como dicen en mi pueblo, de lo perdido lo hallao, ¿no? O sea, como que se quisieron rescatar. No sé, Andrei, ¿cómo ves tú? Creo que esto va a terminar un poco como el oseltamivir y de repente es más la presión comercial y la presión mediática para poder decir que algo se puede hacer farmacológicamente que las pruebas. A fin de cuentas, pues se está en la continua búsqueda de mecanismos reguladores, sino de la infección como tal, de la replicación viral. Incluso ya se están trabajando en escenarios como la respuesta inflamatoria del individuo gravemente afectado, ¿no? Sí. Pau. Una pregunta. No sé si sea irrelevante lo que voy a preguntar, pero estaba viendo la tabla y hay pacientes en los grupos, la diferencia de hombres y mujeres es bastante marcada. Y habíamos hablado la semana pasada que ser hombre era un factor de riesgo asociado a la severidad de COVID-19. Sí. Por ejemplo, en Remdesivir, el 89% de los pacientes, no, el 56% de los pacientes es varón versus el 65% y 44 y 35%. La pregunta es, bueno, siempre he tenido esa duda, pero no sé bien cómo plantearla. Por ejemplo, si tú haces un ensayo clínico y obviamente los grupos se hacen al azar, pero el azar, pues, digamos que por azar te salen en un grupo solo mujeres y en el otro solo hombres, ¿qué haces ahí? Sí. Cuando los grupos no se encuentran balanceados. Sí, por eso es que casi todos los estudios lo que se propone es hacer análisis multivariados. Y aquí es algo que carece el estudio. El estudio carece de análisis multivariados, como ya lo habías mencionado tú inicialmente. Entonces, esa es una debilidad que tiene el estudio, ¿no? Entonces, una de las debilidades que tiene el estudio. Sin embargo, híjole, lo que quiero que quede muy claro es
es como tenemos esta necesidad de estar leyendo entre nosotros, porque en las noticias dicen que este medicamento ya está, prácticamente es como el medicamento milagro, ¿no? Lo que se está buscando, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y la interpretación que ellos tienen al final es que no sirve, pero sin embargo, la reducción en tiempo a la mejoría clínica requiere más estudios. O sea, la verdad es que no dicen lo que deben de decir, o sea, no son reales, o sea, no son científicos comprometidos con el resultado, ¿no? El resultado debería ser, no encontramos diferencias significativas, no encontramos diferencias entre los grupos, más que como que encontrarle como que lo bueno, ¿no? Que abren un espacio para que sigan investigando, ¿no? Como para dar esperanza. Pero pues no tiene sentido. O sea, si ya los resultados con este estudio que estuvo bien diseñado y que no tiene un desenlace que se esperaba, o sea, yo la verdad no lo volvería a hacer, ni tampoco lo aprobaría si fuera de un comité. Sí. Podría haber por ahí conflictos de intereses. Pues sí hay conflicto de intereses, porque fue Obviamente, patrocinado conflicto de intereses es importante, pero aquí lo que valdría la pena, Ofo, sería ver de cuál, o sea, porque claramente no se basaron en este artículo para darle la FDA el go para su uso, ¿no? O sea, lo que está pasando en el mundo es que se está poniendo de manera, o sea, bueno, en pacientes extremadamente graves, por lo menos en niños, que además este medicamento no tiene indicación en niños, se da de manera, ay, se me fue la palabra, ¿no? Sí, out-label, ¿no? ¿Qué le dicen? Out-label, pero es como como por piedad, pero es una palabra diferente, no me acuerdo. Y en pacientes severamente críticos. Tratamiento compasivo le llaman. Compasivo es, o sea, se los llega como tratamiento compasivo en pacientes que ya están pre-mortem y por lo menos en niños ha hecho la diferencia en algunos cuantos. Entonces, lo que valdría la pena analizar es en qué se basó la FDA para darle el go, porque claramente este es un estudio bien hecho. Que haya más hombres y mujeres es porque así se está comportando en el mundo, y el azar o sea, eso iba a producir el azar porque es más frecuente la gravedad en hombres que en mujeres. Es un muy buen estudio, pero claramente no se basaron en para darla el go, ¿no? Porque si se basan en sería clarísimo que hay un conflicto de interés que dudo mucho sea la única motivación. Entonces, a lo mejor encontrar el artículo que motivó esa inclusión, ¿no? Sí, fíjate que este es el artículo del 29. Este es un artículo súper controversial porque este artículo incluso hasta se detuvo. No siguieron adelante con los, como se había planeado. Ellos dicen porque en China ya está controlada la enfermedad y ya no hay pacientes graves. Y fue publicado recientemente, fue publicado el 29 de abril. Otra cosa interesante de este artículo es que yo creo que se dieron cuenta, como dijo Sofía hace un ratito, que con esta dosis que está propuesta aquí, se va a un territorio completamente, a un canal sin salida, ¿no? A un laberinto sin salida. Entonces, yo creo que sí puede ser que sí funcione, pero que se requieren otros estudios con otra dosis, con otra sintomatología, con otro grupo en específico, pero así como está ahorita, para los COVID severos, como lo pusieron aquí, no funciona para nada. Y a mí lo que me molesta es que ellos pongan aquí que el tradicional however, ¿no? O el sin embargo, ¿no? Como el chiste del compadre. Yo no dije que tuviera compadre, yo dije que como que se le sentían, ¿no? Entonces, esa es una parte que es interesante de leerla aquí entre nosotros. Pero bueno, ya acabó la hora de la alegría, compañeros. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por unirse. Aidea Pérez Wolf no te pude ver, Sofi tampoco te pude ver, qué mala onda, Raúl Pérez Toledo tampoco, ni Galaxy Note, pero bueno, no importa. Pues bueno, me encanta leerlos con ustedes porque todos tienen puntos de vista distintos y bueno, pues nos vemos para el próximo domingo si quieren seguir si les sigue gustando esto de leer artículos juntos, ¿no?
¿no? De discutir Sí, muchas gracias. Está súper padre, la Gracias. verdad. Gracias, Sofi. Gracias a ti. Muchas gracias. André. Gracias, Rodolfo. Gracias. Caro. Buenas noches. Buenas noches, Ahí te doctor. encargo el video. Buenas noches. Hasta luego, buenas Bye. noches. Bye, Ricardín. Nos vemos. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Bye. Andrei, ¿cuándo presentas? ¿Cuándo presentas? Te marco para que me digas. Vale, sí, sale. Depende de ti, ojo. Bye, sí, bye. Gracias. Bye.